Dios bendiga mis amados hermanos, mis amigos, personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Reciban un saludo muy caluroso de Marvin William Argueta, siervo de Jesucristo. En esta oportunidad les he preparado un tema bien importante. Lo he titulado Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y para eso vamos a leer una porción bíblica en Mateo 17, 20, 21. Capítulo 17, del 20 al 21. Leemos en el nombre del Padre, con la autoridad de su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, sabemos que ya es bendita, pero que haga el efecto por el cual tú la envías. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, de los oyentes. Señor bendito, aleluya. Muchas personas que están esperando cosas, Padre, muchas cosas en tu obra, en lo material, en lo espiritual, y que no lo reciben porque les falta fe. Pero ayúdales por lo menos, Señor, a tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. Atamos todo espíritu contrario que se oponga, Señor bendito, a la verdad, y lo sujetamos al dominio de tu Hijo Jesús, de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra. Atamos todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra de cada uno de nosotros. Aleluya, amén. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Parece difícil, pero no es imposible. ¿Qué dice el libro de los Romanos en el capítulo 12:3? Que a cada uno de nosotros, dice, Dios nos dio una medida de fe. O sea que tenemos fe, porque desde el momento que usted aceptó a Jesucristo es porque usted tiene fe que existe Dios. De lo contrario, usted no hubiera aceptado a Jesús, no se hubiera convertido. Entonces tenemos una medida de fe. Lo importante es que nosotros pongamos en práctica esa medida de fe que tenemos, y si es posible, aumentarla. ¿Y cómo la aumenta usted? Cuando usted, mire, con su boca, con su palabra, confiesa algo que no existe como que si fuera. No es fácil, pero tampoco es difícil. Mira lo que dice el libro de los Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a agradar a Dios si no tenemos fe? Yo he visto algunas personas que predican y dicen ellos: yo fe no tengo. Imagine cómo puede usted predicar la palabra del Señor si usted no tiene fe. Es imposible, porque no agrada a Dios cuando usted no tiene fe, y mucho menos cuando usted de su propia boca lo dice: yo no tengo fe. Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios, cuando usted se acerca a Jesucristo, se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque cree que existe. Crea, dice, que le hay, o sea que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan. Imagínense, o sea que Dios es galardonador de los que le buscan. Como quien dice, les da sus premios, les da sus recompensas a aquellos que le buscan. Y uno de ellos es a través de la fe. Cuando usted confiesa obtener algo, puede ser un don, el don de fe, el mismo don de lengua, puede ser el don de interpretación, el don. Mire, hay tantas cosas que usted puede adquirir a través de la fe. Beneficios. Cuando usted hable, se lleve a cabo lo que usted habla. Ajá, aunque no sea profeta. Esos son beneficios de la fe.
Pero cuando no tenemos nosotros fe, es como que si nosotros no hubiésemos aceptado o nos hubiésemos convertido a un Dios todopoderoso, del cual habla el libro de los Efesios. Dice que es tan poderoso que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó en lugares celestiales junto a él y puso bajo sus pies todo dominio, todo imperio, todo aquello que existe, huestes espirituales de maldad, gobernadores. Imagínense. Y Jesús se lo transfirió a la iglesia ese poder, poniéndolo para que la iglesia lo ponga también bajo sus pies. O sea que tenemos poder, pero no lo usamos porque nos falta fe. Y eso es lo que yo quiero, que en esta mañana usted aprenda a desarrollar su fe. Yo le voy a dar algunos consejos, algunos testimonios de lo que yo he vivido, cómo la fe ha crecido en mí. Hay poder en Jesús. Ahora fíjese bien, para que usted tenga una imagen lo que es un grano de mostaza. Un grano de mostaza viene siendo del tamaño de la cabecita de un alfiler. Imagínese qué pequeño es. Es muy pequeño. Si usted coloca en un espacio de 1 metro de distancia, de aquí a acá hay 1 metro, y coloca un grano, uno por uno en línea, ¿sabe qué pasa? Usted necesita 1200 granos para cubrir este espacio. Así es de pequeño. Y Dios lo compara ese grano de mostaza con la fe, que si por lo menos nosotros tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a un monte, o sea, a un problema por grande que sea, vete, y se iría. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos esa fe. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Pero por qué no creemos? Porque la fe, hermano, tenemos que buscarla por medio de la oración, del ayuno. Por eso el Señor les dice, este tipo de problemas de demonios no salen sin oración y ayuno. Porque el problema era que había un muchacho que estaba endemoniado. Y el papá lo trajo a los discípulos y ellos no pudieron liberarlo. Y entonces el Señor les dice, hombre de poca fe, incrédulos. Y al final les dice que pues ese tipo de demonios no sale sin oración y ayuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos crecer en la fe, tenemos que ayunar y orar y además de eso leer la palabra, para que eso nos motive a nosotros a creer. Imagínense el tamaño de un grano de mostaza, es demasiado pequeño. Pero dice que llega a ser una de las hortalizas más grandes. Puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Generalmente son 2,5 metros. Pero algunas variedades pueden crecer hasta 4,5 metros de altura. Entonces, hay una diferencia en el tamaño una vez que él empieza a crecer. Ahora fíjese bien, pertenece a la familia de las crucíferas. Ahí encontramos al repollo, al coliflor, al nabo, al rábano, a la mostaza, que es la Brassica hirta, y el repollo es Brassica oleracea. Ya dijimos que el tamaño es como la cabecita de un alfiler. Ahora existe la mostaza blanca y la mostaza amarilla. Estas plantas echan un tipo de vainas pequeñitas que contienen las semillas y se recolectan antes de que las semillas se abran para producir a partir de allí la mostaza esa que usted le echan en los hot dogs, que le echan en el McDonald's cuando usted compra usted pide ketchup y pide mostaza. Esa es la mostaza. De allí, del grano de mostaza, se saca ese tipo de mostaza ya en pasta. Puede tener 2.4 metros de altura. Ahora fíjese bien. El Señor compara la semilla de mostaza con la fe. Que por lo menos tengamos, dice, una fe del tamaño del grano de una mostaza. También
encontramos esta palabra de mostaza en la Biblia más o menos en 6 ocasiones. Cuando el Señor compara al grano de mostaza con la fe, y también cuando el Señor dice que el reino de los cielos en una parábola es semejante al grano de mostaza cuando cae en el suelo, en la tierra, porque alguien lo pone ahí y crece y se desarrolla y llega a ser, dice, como un árbol que puede acobijar nidos y pájaros y animales debajo de él o en su rama. Así es como el Señor nos habla que es el grano de mostaza. Ahora, para que germine, es necesario que caiga en la tierra, que tenga humedad. Una vez que tiene humedad, y como un grano minúsculo, pequeñito. Miren, una uña suya pueden caber casi como, si usted se colocara en la uña grande, granos de mostaza pueden caber casi como 60, 70 granos. Imagínense qué chiquito es pequeñito. Ajá. Pero es importantísimo. Y la comparación que el Señor hace es útil para el creyente. Amén. Ahora no vamos a hablar de la parábola, vamos a hablar simplemente del grano de mostaza. La fe, hermano, usted tiene que motivarla. Usted tiene que hacerla que crezca. Cuando usted cree, mire, la fe va a crecer, pero necesita usted que crea. Elías, cuando Elías encontró a Eliseo, si usted se recuerda, no se le despegó Eliseo a Elías. Dice que fue a Betel, fue a Jericó, fue al Jordán. Y en cada uno de esos lugares, cuando él iba a ir, le decía a Elías, quédate. Y le decía, no, no te dejaré. No te dejaré. Y cuando llegaban a ese lugar, habían profetas, escuelas de profetas. Y salían al encuentro de Eliseo y le decían, ¿sabes que Elías te va a ser quitado? ¿Sabes que tu Señor te va a ser quitado? Sí, ya lo sé, decía él, ya lo sé. O sea que sabía que Elías iba a ser levantado. Pero mire, él no se alejaba de Elías. ¿Por qué? Porque él quería la bendición que Elías tenía. Elías era tremendo. Palabra que decía se cumplía. Ahora, cuando se van al Jordán, le dice Elías a Eliseo, quédate acá. No, dice él, me voy contigo. No te dejaré. Y se fue, pues, y Elías golpeó con su manto, dice, 2 veces las aguas, y las aguas se separaron y pasaron. Y luego le dice Elías, pide lo que quieras, le dice, porque sabes tú que yo voy a ser quitado. Y le dice Eliseo, yo lo que quiero, le dice, es la doble porción de tu espíritu. Y le dice Elías, cosa difícil has pedido. Mire, a veces nosotros pedimos cosas bien difíciles, pero si tenemos fe, Dios nos las da. Cosa difícil has pedido. Mira, le dice, si tú estás cerca de mí, o ves, cuando yo sea quitado de ti, eso te será dado. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí estaba, dice, cuando un carro de fuego arrebató a Elías en un torbellino y fue quitado de la tierra y dejó el manto. Porque mire, todo se queda cuando se muere uno o cuando uno se va en el rapto. Todo se quedó allí el manto y lo agarró él. Y mire, a través de ahí él empezó a hacer milagros y prodigios con el manto. Así es, tenemos que tener fe, tenemos que ser persistentes. Ahora no salió, mañana va a salir, mañana no salió, pasado sí. Dios va a responder a las oraciones que yo hago de sanidad, a las liberaciones que yo hago, a todo aquello que yo le estoy pidiendo al Señor, siempre y cuando sea de edificación para nosotros.
Amén. No te responde hoy, pero te va a responder. Mire aquella mujer que dice que el juez no le respondía correctamente. Hasta que el juez se aburrió. Y dijo, bueno, no voy a hacer que me enoje. Y dice, vaya a castigar a esta mujer. Así que le voy a dar lo que pide. Y así se lo dio por insistencia. Por tanto, insistir. Tenemos que ser persistentes. Yo tengo una hermana que ella había estudiado el primer ciclo. O sea, ella quería estudiar una maestría en Puerto Rico y mandó una aplicación para la OEA a Washington desde El Salvador. No le respondieron el primer año, el segundo año la volvió a mandar. Tampoco le respondieron. El tercer año la volvió a mandar. Y ahí le respondieron. Y le habló un hombre de la OEA y le dijo, ¿usted es fulana de tal? Sí, dijo ella. Pues yo le hablo, le dijo, porque queremos darle la beca que usted está pidiendo. Porque nunca habíamos encontrado a ninguna persona tan insistente como usted. En 3 ocasiones usted ha mandado la aplicación durante 3 años y tan paciente. Le vamos a dar la beca. Le dieron una beca, la mandaron a estudiar a Puerto Rico con gastos pagados. Así es el Señor. Mira, Él te va a responder cuando tú insistas, persistas en creer que Él lo puede hacer. En llamar a lo que no es como si fuera. Cuando le dijeron, hay una niña que está grave, apúrate, era la hija de Jairo. Y en el trayecto él se puso a hacer otras cosas y le dijeron, ya no es necesario que vayas porque la niña está muerta. Y él dijo, no, duerme. Esa es la fe, creer que podemos hacerlo. Lázaro dijo, Marta, apesta. No, dijo él, duerme. Llamar lo que no es como si fuera. Eso es la fe. Como el centurión romano que tenía aquel siervo, el hijo del siervo enfermo. Voy a ir hasta allá, le dijo Jesús, a tu casa para sanarlo, para orar por él, para interceder por él. No, le dijo, solo di la palabra. Solo di la palabra. Esa es la fe, di la palabra. Dile al Señor, solo di la palabra. Llamar lo que no vemos como que si lo viéramos. Oh, qué tremendo y bonito. Parece divertido, pero así es. Es real. Mire Moisés cuando le decía el Señor, levántate Jehová y huye ante tu presencia los que te aborrecen. Como se derrite la cera en medio del fuego, así perecerán los impíos, mas los justos se alegrarán. Y comenzaba, mira, la nube a moverse y el pueblo de Israel a prepararse para emprender el camino en el desierto cuando venían de Egipto. Esa es la fe. Vive Jehová en cuya presencia estoy, le dijo Elías al rey Acab, que no va a llover por mucho tiempo, por mi palabra, como quien dice, porque a mí me place. Mire, Dios respaldando las palabras de Elías, la fe. Dios no mandó a Elías a que le fuera a decir eso al rey, sino que de él salió. Pero Dios respaldó las palabras. ¿Sabe por qué las respaldó? Porque Elías andaba en los caminos del Señor. Hay poder en Jesús. ¿Qué es la fe? Dar una ofrenda que le agrade a Dios. Dar una ofrenda. Dice que la ofrenda de Abel iba con fe, creyendo de que se la estaba dando a un Dios verdadero. Y la de Caín iba sin fe. O sea que Caín la hizo, como quien dice, a la zumba marumba, a la trocha morocha, como decimos. No sabía a quién le estaba dando la ofrenda. Y por eso la ofrenda de Abel agradó más al Señor. Fe es saludar a la patria celestial
como que si ya estuviésemos en ella. Así fueron los hombres de la fe. Abraham, vete, le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a decir que vaya. Y él se fue. Y miren, no recibieron la patria celestial allí. No llegaron a la patria celestial, pero murieron pensando en que lo que habían hecho los iba a llevar a eso. Hay poder en Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen, dice el libro de Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Imagínense usted sacando un demonio de alguien que esté endemoniado. Y si usted no cree, ¿usted cree que usted lo va a sacar? Es imposible, y estas señales seguirán a los que creen. Después del ayuno, después de leer la palabra, después de la oración, como dijo Jesús. Entonces ahí empieza a creer usted y vienen los buenos resultados. Y voy a terminar con esto. En el 2004, mi mamá aún estaba viva. Tenemos una hermana en Italia y en cierta ocasión queríamos ir allá. Le dije, mamá, vamos a conocer Italia, yo la quiero llevar a usted. Desde aquí de Canadá nos íbamos a ir. Y dijo ella, no, porque a mí me da miedo volar en los aviones. Aunque ella había venido acá, sí había venido para acá en avión, pero estar continuamente viajando en avión le daba miedo. Y ella vivía en un apartamento de donde yo vivo, como una cuadra, con mi hermana, con otra hermana, y había una iglesia en la parte de abajo. Allí a esa iglesia iba ella, cuando en cierta ocasión llegó un predicador de Guatemala. Y después que predicó, dijo, bueno, el que quiera, dijo, oración que pase adelante, dijo el hermano. Y ella estaba en la última banca, en la parte de atrás. Y ella le dijo al Señor, mira, Señor, si tú me quieres hablar, que venga él acá. En el momento, el evangelista vino, dice, y se paró enfrente de ella y le dijo, te quito el miedo que tienes para viajar en los aviones, le dijo. Empieza, le dijo, a viajar, porque ahora te quito el miedo. Mire, hermano, a partir de ahí se le quitó el miedo. ¿Y sabe qué hizo mi mamá? Otro día me habló por teléfono y me dijo, comprar los boletos para que nos vayamos para Italia. Y nos fuimos. Inmediatamente. Porque la fe, ahí, mire, se transformó el miedo en fe. El miedo que ella tenía en fe, por la palabra que Dios le había dado. Amén. Y nos fuimos allá. Y allá nos encontramos, pues, que mi hermana tenía un problema en el tabique, lo tenía desviado acá. Y se le hacían unas ojeras acá. Y eso se veía de lejos. Mi mamá me dice, mira, la veo bien vieja, tu hermana. Me dice, ¿qué será? Siendo joven. Cuando le preguntamos, cuando salimos ya de la aduana, le preguntamos qué pasaba. Dijo ella que tenía un problema en el tabique, que tenía desviado el tabique de la nariz. Y mi mamá le dijo, que ore por ti, le dijo, porque a le responde Dios, que era yo, ¿verdad? Sí, porque pues yo tengo muchos testimonios donde Dios me ha respondido, amén, y todo ha sido por fe. Y entonces, finalmente, dije, yo voy a orar por ella. Le pregunté que por qué no se había operado, me dijo ella que no se había operado porque en Italia no era como en Canadá. Allá ellos hacen la aplicación un año y si no lo llaman, la botan. Tienen que hacer otra aplicación en el hospital o con el médico. Y al tercer año de estar haciendo aplicaciones, cada año los llaman. Pero, y le digo yo, y esas aplicaciones que las hacen, las botan y se las rompen y las botan, las tiran al basurero. Y entonces cuando haces la tercera aplicación, hay la posibilidad que te llamen o no, que sigas haciendo aplicaciones. ¿Y tú cuántas has hecho? Le dije yo. Una, me dijo. Y entonces, pues la han de haber botado y la han de haber roto, me dijo. Bueno, y ahí quedó, vea.
En cierta ocasión, ya cuando ya nos íbamos a venir, me dijo mi mamá, hoy en la noche vas a orar por ella. Y empecé a orar, pero le dije yo, mire cómo es Dios y mire cómo es la fe. Le digo yo a ella, sí, le digo yo, pero yo no voy a orar para que Dios te sane. Yo voy a orar, le dije yo, para que Dios, con su mano poderosa, envíe un ángel o vaya a él y busque esa aplicación, ese dossier que tú llenaste, ese formulario, y lo pase a la parte de adelante, enfrente de la secretaria, que la secretaria se equivoque. Que dónde está, no sé, pero que lo va a encontrar, lo va a encontrar. Y que se va a equivocar, se va a equivocar. Y lo va a poner en la parte de adelante y que te llame a la mayor brevedad posible. Cuando ya faltaban 3 días para irnos, nosotros estábamos en un monte lleno de nieve, un cerro, que cuando el sol va saliendo se vuelve color rosado, entonces le llaman Monte Rosa. Ahí le llamaron. Y ella admirada, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Decía yo. Y me dice, me acaban de llamar que me van a operar. La operaron, hermanos, un día después que nosotros nos venimos. Mire, ni se acuerda que tenía el problema, porque yo le pregunté hace un año, ¿te acuerdas del milagro que Dios hizo? Y me dice, ¿cuál? Hasta que yo le expliqué, se recordó. Pero ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Mire, active la fe, confíese con su boca. Diga, así será. Lázaro no está muerto. Apesta, pero no está muerto, está vivo. Esa es la fe que necesitas tú. ¿Para qué? Para recibir la respuesta. El consejo que yo te doy, oración, ayuno y lectura bíblica. Y creer. Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Hay poder en Jesús. Cierra los ojitos, Señor, te damos gracias. Venimos delante de tu presencia tal y como somos. Pecadores, pero pecadores arrepentidos, por lo cual aceptamos tu nombre. Inscríbenos en el libro de la vida. Perdona todos nuestros pecados. Reconocemos que tú eres Jesús, el que murió en la cruz del Calvario y que fuiste levantado al tercer día y que ahora intercedes por todos nosotros. Ahora intercede por nosotros para que nuestra fe crezca y podamos recibir los milagros que estamos esperando. El que esté enfermo, Padre, sánalo por el poder de Jesucristo. El que esté en pecado, libértalo por el poder de Jesucristo. Enfermos de SIDA, enfermos del COVID-19, libres y sanos para la honra y la gloria de Dios, después de haber aceptado a Jesucristo. Libres. Aleluya. Amén. Si te ha gustado este mensaje, compártelo o escúchalo una y otra vez hasta que tu fe crezca. Amén. Inscríbete, ponle like y ora por mí. Si hay alguna pregunta, alguna oración en especial que tú tengas respecto a no importa qué, pone tu correo electrónico, escríbeme o explícame ahí qué es lo que quieres y yo lo haré con todo gusto en un mensaje. Yo oraré por ti. Que Dios te bendiga. Los amo mucho. Amén.